Mi nombre es Padre Chad Ripperger. Soy sacerdote católico, teólogo y maestro, y he dedicado mi vida a ayudar a las almas a comprender la realidad de la vida espiritual y la batalla invisible que se libra entre el bien y el mal. Durante muchos años he predicado el Evangelio, enseñado las verdades de la fe católica y hablado sobre la guerra espiritual, la liberación y el poder transformador de la gracia de Dios. He sido testigo de vidas restauradas por medio del arrepentimiento sincero. He visto corazones liberados del miedo por el poder de la oración, y hombres y mujeres redescubrir la esperanza a través de los sacramentos y de una relación más profunda con Jesucristo. Hoy les hablo con toda la convicción de mi alma para compartir una de las verdades espirituales más importantes que todo creyente necesita comprender en estos tiempos extraordinarios. Hay una puerta en tu alma que ha permanecido cerrada durante demasiado tiempo, y antes de que este mensaje termine, esa puerta será puesta a prueba. En este mismo instante, en algún lugar del mundo, un hombre mira el techo de su habitación sin poder dormir, preguntándose si Dios se ha olvidado de él. En otro lugar, una mujer permanece sentada dentro de su automóvil frente a la iglesia a la que solía asistir, demasiado avergonzada para volver a entrar. También hay un joven que continúa desplazándose entre miles de distracciones, intentando silenciar esa voz interior que le susurra constantemente: fuiste creado para algo mucho más grande que esto. Si estás viendo este video, no creo que sea una casualidad. Creo que el cielo ha estado preparando este momento para ti desde mucho antes de lo que imaginas. Escúchame atentamente, porque lo que estoy a punto de decir no es un simple mensaje motivacional ni una sugerencia amable. Es una advertencia envuelta en misericordia, y una misericordia revestida de urgencia. Algo está ocurriendo ahora mismo en el mundo espiritual que demasiadas personas son incapaces de percibir. Están demasiado ocupadas, demasiado cansadas o demasiado distraídas para darse cuenta de ello. Existe una batalla librándose por tu alma en este preciso momento, y el enemigo no quiere que llegues hasta el final de este mensaje. No quiere que escuches las palabras que vienen a continuación. Intentará distraerte de 1000 maneras distintas. Hará que tu mente divague, que tus pensamientos se dispersen o que el cansancio se apodere de ti. Cualquier cosa será suficiente si logra impedir que recibas aquello que Dios quiere entregarte esta noche. Por eso te pido, en el nombre de Jesucristo, que permanezcas aquí unos minutos más. Lo que viene no es para entretenerte, es para tu libertad espiritual. Quiero hacerte una pregunta. Piensa por un momento en la última vez que te sentiste verdaderamente cerca de Dios. ¿Fue hace años? ¿Fue en medio de una gran dificultad, cuando te arrodillaste entre lágrimas suplicándole un milagro que parecía imposible? ¿O ha pasado tanto tiempo que ni siquiera recuerdas cómo se siente vivir en su presencia? Escúchame con atención. La distancia que hoy sientes entre Dios y tú no existe porque Él se haya alejado. En algún momento del camino, cansado y herido, fuiste tú quien dejó de caminar hacia Él. Pero esta noche puede ser diferente. El cielo está extendiendo su mano hacia ti, y todo lo que te pide es que la tomes. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Respóndelo con total honestidad, aunque nadie más pueda escucharte. ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste verdaderamente? No me refiero a un simple lo siento, pronunciado a toda prisa, ni a un instante pasajero de culpa que desapareció al amanecer. Hablo de un arrepentimiento auténtico, nacido de un corazón quebrantado delante de Dios. Las Escrituras nos revelan una verdad que debería conmovernos profundamente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, el Señor nos dice con absoluta claridad que, si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. No es una posibilidad remota ni una advertencia simbólica. Son palabras pronunciadas por el mismo Jesucristo. Y, sin embargo,
¿Cuántos vivimos como si el arrepentimiento fuera algo opcional? ¿Cuántos actuamos como si la gracia fuera un cheque en blanco que pudiéramos utilizar cuando nos conviene, sin que implique un verdadero cambio de vida? Necesito que comprendas algo acerca de la misericordia de Dios, porque es precisamente aquí donde muchos se equivocan. La misericordia no es un permiso para continuar pecando. La misericordia es la puerta abierta que nos permite dejar atrás el pecado y volver al Padre. La primera carta de San Juan nos dice que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. ¿Has escuchado bien esas palabras? Fiel y justo. No distante ni indiferente, no esperando el momento en que vuelvas a caer para rechazarte. Él es fiel porque siempre cumple sus promesas, y es justo porque su perdón no nace de la debilidad, sino del sacrificio perfecto realizado por su propio Hijo en la cruz del Calvario. Alguien necesita escuchar esto hoy. No has llegado demasiado lejos, no estás demasiado roto, no es demasiado tarde para volver a empezar. Permíteme hablarte con toda sinceridad. He acompañado a hombres y mujeres quebrantados en los confesionarios, en habitaciones de hospitales y junto al lecho de quienes se despedían de esta vida. Y he aprendido algo que jamás he olvidado. La mayor arma del enemigo no es la tentación, sino el aplazamiento. El enemigo no necesita que rechaces a Dios abiertamente. Le basta con que digas, no hoy, mañana me acercaré al Señor, la próxima semana me confesaré. Cuando las cosas se tranquilicen, volveré a orar. Pero el mañana se convierte en la próxima semana se convierte en el próximo año, y el próximo año puede terminar siendo un lecho de hospital en el que descubres que ya no existe un mañana por delante. Por eso te hablo esta noche con tanta urgencia, no para sembrar miedo en tu corazón, sino porque tu alma vale demasiado como para permitir que continúes caminando dormido hacia la eternidad. Si mientras escuchas estas palabras sientes que algo se mueve dentro de ti, si percibes esa inquietud silenciosa que solo Dios puede despertar en el corazón humano, quizás sea porque Él mismo te está llamando en este preciso instante. No ignores su voz. Tal vez este sea el momento que has estado esperando durante toda tu vida espiritual. Tal vez esta sea la noche en que todo comience a cambiar. Si Dios ha comenzado a remover algo en tu interior mientras escuchas estas palabras, no permitas que ese momento pase desapercibido. Hay ocasiones en las que el Señor toca suavemente la puerta del corazón humano, y son precisamente esos instantes los que pueden cambiar una vida para siempre. Quizás llevas años esperando una señal extraordinaria del cielo, cuando en realidad Dios ha estado hablándote en el silencio de tu conciencia desde hace mucho tiempo. Las Sagradas Escrituras nos muestran una escena profundamente conmovedora en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Un hombre despreciado por la sociedad, un recaudador de impuestos consciente de sus propios pecados, permanecía a la distancia, incapaz siquiera de levantar sus ojos hacia el cielo. No presentó excusas ni intentó justificar sus errores. Solamente golpeó su pecho y dijo, «Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un pecador». Y fue precisamente ese hombre quien regresó a su hogar justificado delante del Señor. Jesús no señaló al hombre que se gloriaba de sus buenas obras, ni al que exhibía públicamente su aparente santidad. Miró con amor al pecador arrepentido, que reconoció su necesidad de misericordia. Esa misma misericordia continúa estando disponible para ti en este momento. No importa cuánto tiempo hayas permanecido lejos de Dios, ni cuántas veces hayas tropezado en el camino. El corazón del Padre sigue abierto para quien decide regresar. Ahora quiero hablarte de algo que el mundo moderno ha olvidado casi por completo, la verdadera oración. No me refiero únicamente a pronunciar algunas palabras aprendidas mientras nuestra mente permanece distraída pensando en las preocupaciones del día siguiente. Hablo de la oración que nace de un corazón sediento de Dios, la oración que brota desde lo más profundo del alma
cuando comprendemos que hemos sido creados para vivir en comunión con nuestro Creador. El Evangelio de San Mateo nos dice claramente: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Observa atentamente los verbos utilizados por nuestro Señor. Pedid, buscad, llamad. Cada una de esas palabras implica movimiento, perseverancia y confianza. La oración nunca ha sido una actitud pasiva. La oración es un acto de amor, de entrega y también de combate espiritual. Sin embargo, muchos de nosotros hemos convertido nuestra relación con Dios en algo superficial y apresurado. Nos acercamos a Él únicamente cuando nuestras circunstancias parecen desmoronarse y desaparecemos nuevamente cuando las dificultades terminan. Oramos deprisa, presentamos nuestras peticiones y continuamos nuestro camino como si Dios fuera solamente un recurso disponible en momentos de emergencia. Permíteme que te invite a reflexionar por unos instantes. Imagina a un padre que ama profundamente a su hijo. Ese hijo solamente se comunica con él cuando necesita ayuda económica o cuando enfrenta algún problema del que no puede salir por sí mismo. Nunca lo llama simplemente para escuchar su voz. Nunca se acerca a él para compartir un momento de alegría, ni busca su compañía cuando todo marcha bien. ¿Cómo crees que se sentiría ese padre? Ahora pregúntate con sinceridad si muchas veces no tratamos de la misma manera a nuestro Padre Celestial. Acudimos a Él en medio de nuestras tormentas y desaparecemos cuando vuelve la calma. Nos acordamos de su presencia cuando sentimos miedo, pero olvidamos agradecerle cuando somos bendecidos. Buscamos sus milagros mientras descuidamos nuestra relación con Él. Pero Dios no es simplemente el solucionador de nuestros problemas. Él es un Padre amoroso que anhela nuestra cercanía. No desea únicamente escuchar nuestras peticiones, desea tener nuestro corazón. No espera que acudamos a Él solamente cuando nuestras fuerzas se agotan. Nos espera cada día, en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Los santos comprendieron esta verdad con una profundidad extraordinaria. Ellos descubrieron que la oración no consiste en cumplir una obligación diaria para luego continuar viviendo alejados de Dios durante el resto del tiempo. Comprendieron que la oración es una forma de habitar constantemente en su presencia. Por eso, San Pablo nos exhorta en su primera carta a los tesalonicenses a orar sin cesar. No significa que debamos permanecer todo el día arrodillados pronunciando palabras ininterrumpidamente. Significa aprender a vivir conscientes de que Dios camina junto a nosotros en cada instante de nuestra existencia. Llévalo contigo cuando te dirijas al trabajo por la mañana. Háblale mientras conduces hacia tu destino. Permítele entrar en las conversaciones difíciles que sostienes con tu familia. Invócalo en medio de tus lágrimas cuando nadie más puede comprender el peso que llevas sobre tus hombros. Busca su presencia cuando la soledad visite tu habitación en las horas más silenciosas de la noche. Dios no te está esperando únicamente dentro de las paredes de una iglesia. Él te está esperando allí donde te encuentras en este mismo momento, porque jamás se ha apartado de tu lado. Ahora debo hablarte sobre una realidad que nuestra sociedad prefiere ignorar o ridiculizar: la guerra espiritual. Vivimos en un tiempo en el que muchas personas consideran que toda realidad espiritual es simplemente una metáfora o una antigua superstición. Pero las Escrituras hablan con absoluta claridad sobre esta verdad. San Pablo nos enseña en la carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los poderes espirituales del mal que actúan en las regiones celestiales. Estas palabras no fueron escritas para infundir temor, sino para despertarnos espiritualmente. Existe un enemigo real que busca apartarte de Dios, y no te odia por aquello que has hecho, sino por aquello que has sido llamado a llegar a ser. Odia la imagen de Dios grabada en tu alma. Odia el propósito para el cual fuiste creado
y hará todo lo posible por impedir que descubras la libertad que Cristo conquistó para ti en la cruz. Utilizará el orgullo cuando la humildad sea necesaria. Utilizará el miedo cuando Dios te esté llamando a confiar. Se servirá de las heridas del pasado, del resentimiento, de la desesperanza y de las distracciones constantes para mantener tu mirada apartada del Señor. Pero quiero que escuches atentamente la buena noticia que cambia absolutamente todo. El enemigo ya ha sido derrotado. La primera carta de San Pedro nos advierte que el maligno ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, jamás debemos olvidar que la victoria definitiva pertenece a Jesucristo. Cuando el Señor entregó su vida en el Calvario y pronunció las palabras, «Todo está cumplido», el poder del pecado y de la muerte quedó definitivamente vencido. Comprender esta verdad cambia completamente nuestra manera de enfrentar las dificultades espirituales. No luchamos para obtener la victoria, luchamos desde una victoria que ya nos ha sido entregada por Cristo. Esa diferencia lo transforma todo. Quizás en este preciso momento estás llevando sobre tus hombros un peso que nadie conoce. Tal vez escondes una lucha que te ha acompañado durante años y cuya sola mención te produce vergüenza. Quizás tu matrimonio atraviesa una profunda crisis. Has recibido recientemente un diagnóstico médico que ha sacudido tu mundo o llevas demasiado tiempo intentando ocultar el dolor que habita en tu corazón. Quiero que escuches estas palabras con absoluta certeza. Dios te ve. No eres invisible para Él. Ninguna lágrima derramada en silencio ha pasado desapercibida ante sus ojos. El libro de los Salmos nos recuerda que el Señor recoge nuestras lágrimas y las guarda como un tesoro precioso delante de sí. Nada de lo que has sufrido le ha sido indiferente. Absolutamente nada. Incluso cuando has sentido que tus oraciones permanecían sin respuesta, incluso cuando el silencio parecía ocupar el lugar donde esperabas escuchar su voz, Dios nunca ha dejado de permanecer a tu lado. Y quizás sea precisamente por eso que has llegado hasta este momento, porque el Padre continúa buscándote con el mismo amor con el que te llamó a la existencia desde el principio. Su mirada permanece sobre ti, sus promesas continúan siendo verdaderas, y su misericordia sigue siendo infinitamente mayor que cualquiera de tus heridas. No olvides esta verdad, tu historia aún no ha terminado. Dios continúa escribiendo cada uno de sus capítulos con infinita paciencia, esperando el momento en que decidas volver plenamente tu corazón hacia Él. Queridos hermanos y hermanas, ha llegado el momento de hablar sobre uno de los mayores tesoros que Dios ha entregado a su iglesia y que, lamentablemente, muchos han dejado de contemplar con la reverencia y el asombro que merece. Hablo de la Santísima Eucaristía. Vivimos en una época en la que todo parece haberse vuelto ordinario. La velocidad con la que transcurre nuestra vida nos ha robado la capacidad de maravillarnos ante aquello que es verdaderamente sagrado. Incluso muchos creyentes han permitido que la familiaridad les haga olvidar la grandeza del don que reciben cada vez que se acercan al altar. Permíteme hablarte con toda sinceridad esta noche. No existe absolutamente nada sobre la faz de la tierra que pueda compararse con la Eucaristía. Ninguna experiencia humana, ningún logro personal y ninguna alegría pasajera pueden ocupar el lugar que únicamente Jesucristo puede llenar en el alma humana. Cuando nos acercamos al altar, no participamos simplemente de un símbolo religioso, ni recordamos un acontecimiento ocurrido hace más de 2000 años. Recibimos al mismo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. El Evangelio de San Juan, en su capítulo 6, recoge unas palabras que continúan desafiando al corazón humano hasta nuestros días. Jesús declaró: «Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él».
Estas palabras no fueron fáciles de aceptar para quienes las escucharon por primera vez. De hecho, muchos de sus propios discípulos decidieron apartarse de él después de escucharlas. Dijeron, «Este lenguaje es duro, ¿quién puede aceptarlo?». Resulta profundamente significativo que el Señor no corriera detrás de ellos para suavizar sus palabras. No modificó la verdad para hacerla más cómoda, ni adaptó su enseñanza para evitar ser rechazado. Permaneció fiel a aquello que había venido a revelar, porque la verdad no necesita disculparse por ser verdadera. Detonche por un momento a contemplar el misterio que tienes delante. El mismo Dios que pronunció las palabras que dieron origen al universo, el mismo Señor que colocó cada estrella en su lugar y conoce cada detalle de tu existencia, se humilla hasta hacerse alimento para tu alma. El Creador del tiempo y del espacio desea habitar dentro de ti, no porque seas perfecto, no porque jamás hayas caído, no porque hayas merecido semejante regalo. Lo hace porque te ama con un amor que supera toda comprensión humana. Quizás llevas meses o incluso años alejado de la Santa Misa. Tal vez permitiste que las ocupaciones diarias ocuparan el lugar que únicamente Dios debe tener en tu vida. Quizá comenzaste faltando una vez, luego otra más, hasta que el domingo dejó de ser el día del Señor para convertirse simplemente en un día más dentro de tu agenda. Si esa es tu situación, permíteme hablarte desde lo más profundo de mi corazón. Regresa. No regreses únicamente porque existe un mandamiento que así lo establece. Regresa porque tu alma está hambrienta. Regresa porque ninguna distracción del mundo ha sido capaz de llenar completamente el vacío que permanece dentro de ti. Regresa porque has sido creado para vivir unido a Cristo, y tu corazón jamás encontrará descanso lejos de aquel para quien fue hecho. Sin embargo, debo decirte algo igualmente importante. El inmenso don de la Eucaristía debe ser recibido dignamente. Y precisamente por amor a nuestras almas, Dios nos ha regalado otro sacramento maravilloso, la reconciliación. La primera carta a los Corintios nos recuerda que quien recibe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente debe primero examinar su propia conciencia. Estas palabras no pretenden alejarnos del altar, sino prepararnos para acercarnos a Él con el corazón dispuesto a recibir la gracia que Dios desea derramar sobre nosotros. Por eso existe la confesión, no como un castigo impuesto sobre el pecador, sino como un abrazo misericordioso del Padre que nunca deja de esperarnos. Sé que para muchos la sola idea de confesarse resulta intimidante. El orgullo nos susurra que podemos cargar solos con nuestros pecados. La vergüenza intenta convencernos de que somos demasiado indignos para regresar. El miedo nos hace imaginar palabras de condena allí donde únicamente existe misericordia. Pero quiero pedirte que escuches atentamente estas palabras. El sacerdote que espera al otro lado del confesionario no está allí para humillarte ni para condenarte. Está allí como un humilde instrumento del amor de Dios. Ningún sacerdote se alegra por tus caídas. Nos alegramos por tu regreso. Las palabras pronunciadas por Jesucristo en el Evangelio de San Juan continúan resonando a través de los siglos. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Esa autoridad no nació de la voluntad de los hombres. Fue entregada por Cristo mismo para la salvación de nuestras almas. Cuando abandonas el confesionario, después de haber recibido sinceramente la absolución, no eres la misma persona que entró en él. Tus heridas comienzan a sanar, tus cadenas comienzan a romperse, tu carga deja de pertenecer únicamente a tus hombros y es depositada a los pies de la cruz. Y hay algo aún más extraordinario que quizá nunca hayas considerado. El Evangelio de San Lucas nos dice que existe más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. ¿Puedes imaginar siquiera lo que significa esa afirmación? Mientras muchos se encuentran ocupados juzgando tu pasado,
El cielo entero celebra tu regreso. Mientras tú permaneces convencido de que has llegado demasiado lejos, Dios continúa preparándote un lugar en su mesa. Mientras el enemigo te susurra que es demasiado tarde para volver, el Padre continúa esperándote con los brazos abiertos. Permíteme recordarte una de las parábolas más hermosas pronunciadas por nuestro Señor. El hijo pródigo había desperdiciado toda su herencia, había tomado decisiones equivocadas, había conocido la humillación, el hambre y las consecuencias de su propia rebeldía. Finalmente, decidió emprender el largo camino de regreso hacia su hogar, mientras repetía una y otra vez las palabras que le diría a su padre. Sin embargo, lo más conmovedor de la historia no es el regreso del hijo, es la reacción del padre. Las Escrituras nos dicen que, cuando todavía se encontraba lejos, su padre lo vio y corrió hacia él. No permaneció esperando junto a la puerta con los brazos cruzados. No exigió primero una explicación detallada de todos sus errores. No le pidió que demostrara haber cambiado antes de abrazarlo. Corrió hacia él. El hijo todavía llevaba sobre sí las huellas visibles de sus malas decisiones. Continuaba siendo el mismo hombre que había partido tiempo atrás. Sin embargo, para el corazón del Padre seguía siendo su hijo amado. ¿Comprendes ahora quién es Dios? Él no es un juez distante, que espera pacientemente el momento oportuno para recordarte todas tus caídas. Es el Padre que corre hacia ti, incluso cuando todavía te encuentras lejos de casa. No importa cuál haya sido tu pecado, no importa cuántas veces hayas tropezado, ni cuánto tiempo hayas permanecido alejado de su presencia. Su misericordia continúa siendo más grande que todas tus heridas juntas. Quizá llevas demasiado tiempo convencido de que ya no mereces regresar. Quizá has permitido que la culpa construya un muro entre Dios y tu corazón. Pero esta noche quiero recordarte una verdad que jamás debes olvidar. El amor del Padre nunca ha dejado de perseguirte. Incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, Él continúa llamándote por tu nombre. No está esperando una versión perfecta de ti. Está esperando simplemente que vuelvas a casa. Y tal vez, después de tantos años de cansancio espiritual, hoy sea precisamente el día en que finalmente decidas emprender el camino de regreso. Ahora deseo hablarte de una palabra que el mundo moderno parece haber olvidado. Una palabra que muchas veces provoca incomodidad porque vivimos en una cultura que nos ha enseñado que la libertad consiste en hacer únicamente aquello que deseamos. Esa palabra es obediencia. Nuestra sociedad nos repite constantemente que debemos vivir nuestra propia verdad, seguir nuestros sentimientos y convertir nuestros deseos en la máxima autoridad de nuestras vidas. Pero existe una gran diferencia entre aquello que sentimos y aquello que es verdadero. La verdad no cambia con nuestras emociones ni se adapta a las tendencias de cada generación. La verdad permanece inmutable porque tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, el Señor nos dice con absoluta claridad: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No dijo que era uno de muchos caminos posibles, ni una alternativa más entre diversas opciones espirituales. Dijo: Yo soy el camino. Sus palabras continúan siendo tan verdaderas hoy como lo fueron el día en que fueron pronunciadas. Por eso debemos comprender algo fundamental acerca de la obediencia. Obedecer a Dios no significa perder nuestra libertad. Por el contrario, significa descubrirla plenamente. Permíteme proponerte una sencilla imagen para reflexionar. Un pez solamente es verdaderamente libre mientras permanece en el agua. Si alguien decidiera arrojarlo sobre la arena en nombre de la libertad, ese pez no encontraría una vida mejor fuera del agua. Comenzaría lentamente a morir. Nosotros hemos sido creados para vivir en comunión con Dios, del mismo modo que el pez fue creado para vivir en el agua.
Sus mandamientos no son una prisión diseñada para limitarnos. Son el ambiente espiritual en el que nuestras almas fueron creadas para florecer. Cuando nos alejamos voluntariamente de Dios y de sus enseñanzas, no estamos conquistando nuestra libertad. Estamos abandonando el lugar para el cual fuimos creados, mientras nos convencemos a nosotros mismos de que eso nos hará felices. La primera carta de San Juan nos enseña una verdad profundamente consoladora. En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Observa cuidadosamente esas palabras. No son una carga. Muchas veces hemos permitido que el mundo nos convenza de lo contrario. Nos presenta los mandamientos como obstáculos para nuestra felicidad y la obediencia como una forma de esclavitud espiritual. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. Los mandamientos son las palabras amorosas de un padre que conoce perfectamente el camino que conduce a la vida. Son las señales colocadas por quien puede ver los peligros que nosotros todavía somos incapaces de percibir. Son la expresión de un amor que desea protegernos incluso de nosotros mismos. Sé que obedecer no siempre resulta sencillo. Existen momentos en los que las enseñanzas del Evangelio parecen oponerse a aquello que nuestra cultura celebra y a aquello que nuestro corazón herido desea abrazar. Hay renuncias que duelen y decisiones que exigen verdadero sacrificio espiritual. Pero permíteme hacerte una pregunta que merece ser respondida con sinceridad. Todas las veces que has seguido únicamente tus propios deseos apartándote de Dios, ¿has encontrado realmente la felicidad que estabas buscando? ¿Ha cumplido el pecado todas las promesas que te hizo? La respuesta, si somos honestos con nosotros mismos, es siempre la misma. El pecado promete satisfacción, pero entrega vacío. Promete libertad, pero produce esclavitud. Promete alegría duradera, pero únicamente ofrece placeres pasajeros que terminan dejando el alma aún más sedienta que antes. Una y otra vez nos susurra al oído: esto finalmente llenará el vacío que llevas dentro. Pero ese vacío jamás podrá ser llenado por aquello para lo que no fuimos creados. Jesús, por el contrario, nos hizo una promesa completamente distinta. En el Evangelio de San Juan declaró: he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. No una vida disminuida, no una existencia marcada por la tristeza o la resignación, una vida abundante, plena y profundamente transformada por su amor. Pero existe una condición que muchas veces olvidamos. Esa vida solamente puede encontrarse al otro lado de la entrega confiada de nuestro corazón. Ahora quiero hablarte acerca de algo que pone a prueba incluso a las almas más fervorosas: la perseverancia. Son muchas las personas que comienzan su camino espiritual llenas de entusiasmo. Asisten fielmente a la Santa Misa, encuentran consuelo en la oración y experimentan una profunda cercanía con Dios. Todo parece avanzar con extraordinaria belleza. Pero entonces la vida sucede. Llega un diagnóstico médico inesperado. Una traición hiere profundamente el corazón. Aparecen dificultades económicas que parecen no tener solución. Aquella oración que elevaste con lágrimas durante meses continúa aparentemente sin respuesta. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, algo comienza a apagarse dentro de ti. No existe un gran momento de rebelión, ni una decisión dramática de abandonar a Dios. Simplemente dejas de presentarte. La oración comienza a hacerse menos frecuente. La Santa Misa se convierte en una excepción. Las distracciones ocupan lentamente el lugar que antes pertenecía al Señor. El fuego se transforma en brasas, y las brasas terminan convirtiéndose en cenizas. Y un día despiertas preguntándote: ¿cuándo fue la última vez que experimentaste verdadera paz en la presencia de Dios? Si estas palabras describen tu situación actual, quiero que escuches atentamente lo que las Escrituras tienen para decirte. La carta a los Hebreos nos exhorta diciendo:
Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Observa que la palabra utilizada es perseverancia. No se nos promete una carrera breve ni sencilla. No se nos promete una vida espiritual libre de pruebas o dificultades. Se nos invita a perseverar. La verdadera santidad no consiste en no caer jamás. Consiste en levantarse cada vez que hemos caído. Consiste en continuar avanzando incluso cuando nuestros sentimientos parecen habernos abandonado. Consiste en seguir buscando el rostro de Dios cuando el cielo parece guardar silencio. Habrá días en los que la oración será una profunda alegría para tu corazón. Pero también habrá otros en los que simplemente será un acto de fidelidad. Habrá momentos en los que sentirás la presencia del Señor con extraordinaria claridad, y habrá otros en los que continuarás caminando únicamente sostenido por la fe. Ambos momentos forman parte del mismo camino. San Pablo, después de haber soportado persecuciones, sufrimientos, cárceles y numerosas pruebas, escribió al final de su vida unas palabras llenas de esperanza. He peleado el buen combate, he terminado la carrera y he conservado la fe. No dijo que había sido fácil. No afirmó que jamás hubiese conocido el cansancio o la oscuridad espiritual. Lo verdaderamente importante fue que llegó hasta el final. Ese continúa siendo nuestro llamado hoy. Dios no te está pidiendo perfección absoluta. No te está exigiendo un camino espiritual libre de tropiezos. Lo único que te pide es que no renuncies a volver a levantarte. Quizás hoy atraviesas una de las estaciones más difíciles de tu vida espiritual. Quizá hace mucho tiempo que no experimentas consuelo alguno en la oración. Tal vez te encuentras cansado de luchar contra las mismas debilidades una y otra vez. Si ese es tu caso, no olvides esta verdad. Dios jamás abandona la obra que comenzó en un corazón dispuesto a seguir buscándolo. No importa cuántas veces hayas tenido que comenzar nuevamente, lo verdaderamente importante es que continúes caminando hacia Él. Porque mientras permanezca vida en tu corazón, la gracia de Dios continúa obrando silenciosamente dentro de tu historia, y aquello que hoy te parece un camino interminable podría convertirse mañana en el testimonio más hermoso de la fidelidad de Dios en tu vida.